Bien, estamos en la página 28 del cuadernillo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos empezado a comentar lo que eran las fracciones. Era una fracción, ¿bien? Una fracción, ¿sí? Era una expresión y se lo podía definir como el cociente o la división entre dos números enteros, ¿bien? Una fracción, ¿para qué va a servir este tipo de número nuevo? ¿Bien? Podía expresar un cociente, ¿sí? Entre dos números enteros, puede ser la parte de un todo, una probabilidad o un operador. Bien. En la página 29 habíamos completado un cuadro donde teníamos, por ejemplo, que colocar la fracción y lo íbamos también a escribir en palabras, ¿sí? En letras. Por ejemplo, cuando tengo 3 sobre 4, en ese caso está escrito de una forma, pero podemos escribir de otra, bien, como así. 3, la barrita y después el 4 abajo. ¿Bien? De esa forma también se puede escribir la fracción. Y esa fracción significaba 3 cuartos. ¿Y qué significaba 3 cuartos? Significaba que iba a tener un entero, ¿sí? En este caso lo vamos a representar con un rectángulo, y lo vamos a dividir en 4 partes. El número de abajo, ¿sí? Nos indica en cuántas partes se ha dividido ese entero. El número de arriba nos indica cuántas partes de ese entero vamos a tomar. Y en este caso, tendríamos que pintar o seleccionar 3 partes. Este dibujito que tenemos acá representa a la fracción 3 cuartos. Y después también habíamos completado otra columna más donde dice parte sin seleccionar. ¿Qué parte no está seleccionada de este entero? Lo que no pinté, lo que no tiene color, sería un cuadradito, pero es un cuadradito de los 4. Así que vamos a decir que es un cuarto. Y lo podía escribir con números así, o bien decir que es un cuarto. Bien, de esa forma completaba como quien dice esa primera fila. La segunda tenía 2 quintos. ¿Qué significaba 2 quintos? Y iba a tener 2 de 5, 2 cuadraditos pintados o 2 sectores de los 5 en los cuales voy a dividir a ese entero. Bien, acá tendría como quien dice el entero, el cual ese entero tendré que dividirlo en 5 partes que sean iguales, bien, voy a tratar de que me queden todas lo más iguales posible. Y de esas 5 partes, ¿qué tendré que hacer? Tendré que pintar o seleccionar 2 partes. Porque me está diciendo que son 2. Eso es lo que está seleccionado, lo que se ocuparía, ¿bien? Son 2 de 5. ¿Qué parte quedó sin pintar? Quedaron 1, 2, 3 cuadraditos de 5. O sea, sería así, 3 quintos. Lo podemos indicar con números o bien indicarlo con palabras. Y ponemos 3 quintos. ¿Bien? En el siguiente ya me daban la figura, ¿sí? Entonces, esta figura, ¿qué sucede? Está dividida en 6 partes, ¿sí? Lo que está en violeta es lo que está seleccionado y lo que está en blanco es lo que está sin seleccionar. ¿Qué parte quedó sin seleccionar? Un sexto. Entonces puedo indicar así, un sexto. ¿Qué parte quedó sin seleccionar? Seleccionada, perdón. 5 sextos. Y después para ponerlo en números, lo podemos poner así. 5 barrita 6, lo puede indicar así, o después, si no, así de esta forma. 5, 6, y le ponen la barrita después. La barrita tiene que estar sí o sí, porque de esa forma van a indicar que es una fracción. Si falta la barrita, ¿sí? Si ustedes ponen así, 5 y un 6, eso no es nada, ¿bien? Por lo menos, para expresar una fracción, no me sirve esta expresión. Necesita sí o sí colocar la barra para indicar que son 5 sextos, ¿bien? Bueno, esa tabla se completaba de esa manera. Después habíamos avanzado y teníamos una clasificación de fracciones. Las podíamos clasificar de una manera. Y había 4 grupos. Bien, las fracciones propias,
son aquellas donde el número de arriba es menor que el de abajo, ¿sí? Menor que el denominador. El número de arriba lo vamos a llamar que es numerador, y el de abajo denominador, ¿sí? Entonces, las propias, esas son aquellas fracciones donde el numerito de arriba, el numerador, es menor que el denominador. ¿Bien? Y todas estas fracciones, las propias, son números que representan, ¿sí?, aquellos que están comprendidos entre el 0 y el 1. Las impropias son el caso contrario a las propias, ¿sí? El término im me está diciendo que es apropio, ¿sí? Que no es propia. Entonces son lo contrario. El número de arriba, el numerador, es mayor que el denominador, ¿bien? Y estas fracciones van a representar a números que son mayores que el 1, ¿sí? Después están las fracciones aparentes. Y en este tipo de fracciones coincide que tanto el numerador como el denominador son iguales, o bien va a suceder que el numerador, el número de arriba, sea múltiplo del de abajo. ¿Bien? Y tenemos ejemplos. Y estas fracciones representan siempre a números enteros. Al 1, al 2, al 3, al 5, al 20, al 50. Siempre van a representar a números enteros. Por eso son aparentes, porque aparentan ser una fracción, ¿sí?, pero en realidad esconden a un número entero. Y el otro grupo eran las fracciones mixtas, ¿sí?, estaban compuestas por un número entero y una fracción propia. ¿Bien? Estas fracciones representan siempre a números más grandes que 1. ¿Sí? Habíamos dicho otra cosa. Las fracciones impropias y las fracciones mixtas podían interconvertirse la una en la otra, ¿sí? Una fracción mixta se puede transformar en impropia y una impropia se puede transformar en mixta, ¿sí? Tienen una fuerte relación estas dos fracciones. O sea que hay dos maneras de expresar lo mismo, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Acá tenían después un cuadrito, ¿sí?, donde iban a clasificar las fracciones y decía, bueno, las propias, las impropias, las mixtas y las aparentes. Dentro de las propias teníamos, por ejemplo, la fracción 1/2, ¿bien? Esa era una fracción propia, la fracción 1/2. Dentro de las impropias podía tener el 5/4, ¿sí?, que era la siguiente. El 2/3 va a ser propia porque el número de arriba es más chico que el de abajo. El 3/4 también es propia. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense que entre el 3 y el 1/8 no hay un punto y coma. Entonces significa que esto es una fracción completa, ¿sí? 3/4. Esa fracción, ¿sí?, la vamos a colocar en el lugar de las mixtas, porque es un número entero acompañado de una fracción, ¿sí? Después, el 5/8 va a ser una propia. Acá tenemos el 7/7, por ejemplo, ¿sí? En este caso, 7/7, ¿bien? O 7/7, y esa va a ser una fracción aparente. ¿Por qué? Porque representa ser un número, una fracción, pero en realidad es un número entero, ¿bien? Recuerden siempre que una fracción es una división. Y si ustedes dividen el número de arriba por el de abajo, les va a quedar un número, ¿bien? En este caso, al dividir, 7 dividido 7 les da que es 1, ¿bien? Por esa razón, también es una fracción aparente. Más aquí abajo tenían cómo transformar una fracción mixta en impropia, ¿bien? Los pasos a seguir, paso a paso, ¿m? Y también cómo transformar una fracción impropia a mixta, también paso a paso. Para transformar una fracción mixta a impropia era sumamente sencillo. Se colocaba, tenía que pasar de 3 números, pasar a 2. ¿Cómo hacía? En el denominador colocaba el denominador anterior, ¿sí?, el que me daban, que en este caso era el 3, y después hacíamos el denominador, lo multiplicábamos por el número entero, ¿bien?, y después le sumábamos el numerador. Y hacíamos 3 por 2, nos va a quedar 6, más 1, 7.
la fracción 2/3 es equivalente a 7/3. Eso es para transformar o pasar de mixta a impropia. Para pasar de impropia a mixta, recuerden siempre que una fracción es una división, un cociente, entonces hacían y practicaban lo que es el algoritmo de la división. Ponen, en este caso, 15/11, 15 dividido 11, ¿bien? Hacen la división correspondiente. En este caso tenemos 15 dividido 11, le va a estar a 1, ¿bien? Entonces tenemos 1 por 11 es 11, para llegar al 15 me faltan 4. Acá ya no puedo seguir dividiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a indicar? La fracción 15/11 es equivalente a ¿quién? A un entero, ¿sí? Que es lo que quedó en la parte del cociente. En el cociente me quedó el 1, así que es un entero. Y después son 4, la parte que está en el resto, 4/11. ¿Bien? Y de esa forma pasamos o transformamos una fracción impropia en una mixta. Siguiendo, teníamos la expresión decimal de una fracción. ¿Cómo se obtiene esta expresión decimal en una fracción? La forma de obtener esa expresión decimal es haciendo la división, ¿sí? Haciendo, por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo que es 2/5, y en ese caso vamos a hacer 2 dividido 5. ¿Bien? Al hacer 2 dividido 5, nos queda que el número que era 0,4. Bien, vamos a resolverlo para que vean por qué queda 0,4. Tengo 2 dividido 5. Acá en este caso no podría estar dividiendo, ¿por qué razón? Porque el 2 es más chiquito que el 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar un 0 al 2, y también en la parte del cociente voy a agregar un 0 y una coma. Ya me quedó 20 dividido 5. Y en este caso, ahora sí puedo dividir. ¿Y a cuánto le va a estar? A 4. Entonces me queda 4 por 5 es 20, al 20 es 0. Y en ese caso, ya lo resolví. La expresión decimal de la fracción 2/5 es 0,4. Ahí quedó su equivalente, ¿sí? Con las demás sucede lo mismo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué expresiones podemos tener? Podemos tener expresiones exactas, como por ejemplo es el 0,4 o el 1,125, que son estos dos ejemplos, o también 0,25. Estas son expresiones exactas. ¿Por qué? Porque en un momento puedo dejar de dividir y me aparece un resto 0, ¿sí? Cuando me aparece un resto 0, la expresión decimal se llama exacta. Pero si ese resto 0 no lo consigo nunca, ¿bien? Porque siempre me queda un resto, se van a armar expresiones decimales periódicas, como es en este caso, ¿bien? Que tenemos acá. El 7/3, ¿sí? Arroja, ¿sí? O tiene una expresión decimal periódica. ¿Por qué? Porque fíjense que dice 2,3333 y le puse unos puntitos suspensivos. Eso va a querer indicar que ese número no termina, sigue. Cuando avancen después, van a ver que esta expresión, el 2,3333, lo van a escribir así, como 2,3 con un arco arriba para indicar que ese 3 se repite indefinidamente. Por ahora, me interesa que solo sepan encontrar la expresión decimal de una fracción. ¿Bien? La otra forma, y es muy fácil, usan una calculadora. Ponen en la calculadora 7 dividido 3, y fíjense que les va a aparecer 2,33 periódico, y ahí terminó, ¿sí? Si no saben, no se dan cuenta cómo hacer la división, ¿sí? Que tienen que agregar el 0 y todo, usan la calculadora, ¿sí? Es muy sencillo, muy fácil. Por si no, ¿se acuerdan cómo dividir? Pero, ojo, no se confundan esto cuando tengan que pasar de una fracción mixta a impropia o de impropia mixta, ¿sí?
Cuando tengan que pasar, en el caso que vimos anterior, de una fracción impropia a una mixta, ahí no tienen que agregar cero de nada, ¿bien? Ahí tienen que hacer la división de esta forma, de forma manual. Porque si lo hacen con la calculadora, no van a poder encontrar cuál es realmente el cociente, cuál es el resto, ¿bien? La calculadora la van a poder usar siempre y cuando les pida, en algún caso, encontrar la expresión decimal de una fracción, ¿sí? En otro caso, la calculadora no la van a poder usar, ¿sí? Solo para eso. Entonces, siguiendo, van a tener los respectivos, digamos, ejercicios. Dice, obtener la expresión decimal de las siguientes fracciones. Ahí tienen, por ejemplo, 8 cuartos, 5 décimos, 6 tercios, 26 48avos, ¿bien? 100 sobre 75, o 175 avos, 75 centésimos, ¿bien? En esos casos, ¿bien? Para el que es 8 cuartos, en ese caso les va a quedar 2. Esa que tienen ahí es una expresión decimal exacta, si vamos al caso, ¿sí? Es un número entero, incluso el 8 cuartos representa a una fracción aparente, ¿bien? El 5 décimos, esa les va a quedar que es 0,5, ¿bien? El 6 tercios también es una fracción aparente, y en ese caso tienen 6 dividido 3, les va a quedar 2, ¿sí? Después tienen, por ejemplo, el 36 48avos, ¿bien? Y esa, cuando hagan la división, ya sea de forma manual o con la calculadora, les tiene que quedar de 0,75, ¿bien? Así van a hacer con todas, ¿sí? Con todas las fracciones que tengan ahí, en el ejercicio número 9, ¿sí? Está puesto con números romanos, esto significa 9, números romanos, así que bueno. Vamos a avanzar. Después les pedía cuáles las fracciones anteriores tenían o tienen o le corresponden la misma expresión decimal. Hay fracciones que le corresponden la misma expresión decimal, ¿bien? Y a esas fracciones que les corresponde la misma expresión decimal son fracciones equivalentes, ¿sí? O expresiones equivalentes. El ejercicio 10, por ejemplo, ya les pedía, acá en este caso, unir, ¿sí? Cada expresión, acá les va a dar la expresión decimal, y después les da un par de fracciones, ¿sí? Unas cuantas fracciones. ¿Para qué? Para que puedan unir cada expresión con su respectiva fracción. Si se les complica, en este caso, hacer la división de forma manual, ¿qué van a hacer? Usan la calculadora, ponen 3 dividido 5, y ponen el resultado. Después 7 dividido 5 y ponen el resultado, y ven y buscan dónde está su equivalente aquí. ¿Bien? Las fracciones equivalentes, ¿qué van a suceder? Van a tener la misma expresión decimal, eso va a ser siempre así. Acá tenemos varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, la fracción 1/2, que tenemos aquí, es equivalente a la fracción 2/4. ¿Por qué razón? Porque si hacemos 2 dividido 4, me va a dar el mismo número o el mismo resultado de que si hago 1 dividido 2. Y estas dos fracciones, a su vez, son equivalentes al 4/8 y a su vez al 3/6. Si hacemos la división, nos va a quedar, en todos los casos, esto es equivalente a 0,5. ¿Bien? Y lo mismo va a suceder con la siguiente. Por ejemplo, 1/3 es equivalente a 2/6, o también a 3/9, o también a 4/12. Y estas fracciones, ¿sí?, tienen como expresión decimal un número que es 0,33, ¿sí? Y 33, y seguiría de forma indefinida ese 3. Bien, estas son expresiones decimales periódicas, si vamos al caso, ¿sí? Porque tienen ese periodo, ¿sí?, ese número que se repite de forma indefinida. En este caso, si hacen la división,
nunca les va a quedar un resto 0, ¿sí? La fracción siguiente, que es el 4/5, ¿sí? Esa va a ser equivalente a 8 décimos, o bien 12/15 o 16/20. Y cuando hagan el cociente, ¿sí? Y encuentren su expresión decimal, en todos los casos les va a quedar que es 0,8, ¿bien? Siempre les va a quedar así, 0,8. Lo cual, esta sería una expresión decimal exacta, ¿bien? Porque en un momento termina, no se repite, no sigue como esta que tenían el 0,3333 con puntitos suspensivos, ¿bien? Bueno, ¿cómo obtenemos una fracción equivalente? ¿Cómo se puede obtener esto? ¿Cómo sabía yo que esas eran fracciones equivalentes, más allá de hacer la división y encontrarlas? Bueno, por ejemplo, que tengo la fracción 7/4, ¿sí? ¿Esta fracción es equivalente a qué fracción? Bueno, para obtener una fracción equivalente, tenemos dos métodos, por amplificación o por simplificación. Si es por amplificación, significa que esto se va a aumentar, ¿sí? Ampliar, agrandar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo agrandar algo? Multiplicando. ¿Pero qué voy a multiplicar? Tanto el número de arriba como de abajo, pero por un mismo número, ¿sí? Entonces, si yo al 7 lo multiplico, por ejemplo, por 2, me queda 14. Pero, si multipliqué al 7 por 2, al 4, ¿sí? También lo voy a multiplicar por 2. Y eso me va a quedar que después es 8. Y si hacemos, por ejemplo, 7 dividido 4, me va a dar el mismo número que si hago 14 dividido 8. O bien, ahí en ese caso elegí el 2, pero podría haber elegido, por ejemplo, el 3. Entonces, por ejemplo, hago 7 por 3, va a quedar 21. Y como el 7 lo multipliqué por 3, el 4 también lo multiplico por 3. Y en ese caso me va a quedar que es 4 por 3, 12. ¿Sí? Y así puedo seguir también. Y en ese caso ya he hecho con 3. Podría haberlo hecho con 4, con 5 o con 7. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si lo hago con 5, ¿qué va a pasar? Me va a quedar 7 por 5, 35. ¿Sí? Y 4 por 5 es 20. En este caso estuve multiplicando. ¿Sí? Entonces obtuve fracciones equivalentes por amplificación. Pero si se fijan acá, me dice que esta fracción le falta el numerador. Pero a esta que le falta el numerador, sé que abajo tengo un 6. ¿Sí? Y me dice que esta es equivalente al 2/12. ¿Cómo podría ser yo para saber qué número va acá arriba? En ese caso, antes yo multiplicaba, pero yo ahora podría dividir. ¿Sí? Si hago, por ejemplo, 12 dividido 2, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el 2 que está acá arriba, ¿sí? No tiene nada que ver. Bien, 12 dividido 2 me queda 6. Entonces al 2 lo tengo que dividir por 2 y me va a quedar que es 1. La fracción 1/6 es equivalente a 2/12. Y ahí después pueden ustedes seguir completando. ¿Sí? Acá tienen varios ejemplos, ¿sí? De fracciones por amplificación, de obtener fracciones por amplificación, fracciones equivalentes, o bien por simplificación. Y ahí después les pedía que encontraran. Hay un concepto que son las fracciones irreducibles. ¿Cómo me encuentro estas fracciones irreducibles? Bueno, es cuando ya no las puedo simplificar más. ¿Y cómo me di cuenta que no las puedo simplificar más? Porque ya entre el numerador y el denominador no hay ningún MCD distinto, ¿sí? De 1, ¿bien? O sea, siempre va a ser 1. Si ese MCD es 1, ¿bien? Recuerden siempre estos conceptos que son sumamente importantes, el del MCM y el MCD. En este caso hablamos de el máximo común divisor. Si entre el numerador y el denominador no hay otro número, ¿sí? Distinto del 1, vamos a decir que esos números son coprimos, ¿bien? Porque el único número que los divide es el 1. Entonces,
ahí tengo fracciones ya que se llaman irreducibles. No las puedo simplificar más, ¿sí? Bueno, y ahí dejaba después para simplificar algunas fracciones. Teníamos después lo que era la relación de orden, ¿sí? Esto más o menos se los expliqué cuando habíamos hecho la clasificación de fracciones, que las propias eran números que estaban contenidos entre el 0 y el 1, las impropias representaban a números mayores que el 1, las aparentes eran números enteros, y las mixtas también representaban a números mayores que 1. Después habíamos comparado fracciones para saber cuál era más grande y cuál era más chica, ¿sí? Ahí después tienen como la pequeña explicación. Y tenían lo que era el trabajo práctico número 6, ¿sí? Bueno, vamos a lo que son las operaciones con números racionales. ¿Cómo puedo sumar o restar fracciones? Para poder sumar o restar fracciones, me tengo que fijar que todas las fracciones que tengo tengan el mismo denominador. Si no tienen el mismo denominador, no las voy a poder sumar o restar. ¿Bien? Por ejemplo, acá tienen la fracción 1/2 más 2/5. ¿Cómo encuentro yo fracciones equivalentes? ¿Por amplificación o simplificación? Son formas de encontrar fracciones equivalentes. El tema es que ahora tengo dos fracciones, o puedo tener más, ¿sí? Puedo tener 2, 3, 4 o 5. El tema es que todas esas tengan el mismo denominador. ¿Y cómo lo hago? Buscando lo que es el MCM, el mínimo común múltiplo. Para eso aprendimos a calcular el mínimo común múltiplo. El tema es que ahora vamos a usar números chicos, entonces lo vamos a poder hacer rápido. Fíjense que tengo el 2 y el 5. Un número que sea múltiplo del 2 y del 5, a la vez, tiene que ser a la vez, es el 10. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer este ejemplo, pero lo voy a hacer en la pizarra, ¿sí? Para que vean mejor. Porque ahí ya está hecho, ¿sí? Entonces, teníamos la fracción 1/2 más la fracción que era 2/5. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá en este caso es armar dos fracciones que estén sumándose entre sí, pero que abajo tengan el mismo denominador. El número que es múltiplo del 2 y del 5 a la vez es el 10. ¿Bien? Entonces pongo 10 en ambos casos. Y ahora me fijo, al 2, ¿por qué número lo multipliqué para que me quede 10? Lo multipliqué por 5. Entonces el 1 también lo multiplico por 5 y me queda 1 por 5, 5. Y al 5, ¿por qué número lo multipliqué para que me quede 10? Lo multipliqué por 2. Entonces el 2 lo multiplico por 2 y me queda 4. Y una vez que ya las dos fracciones que tengo tienen el mismo denominador y ya completé el numerador, voy a indicar, bueno, abajo coloco el 10, porque tiene el mismo denominador, ya tengo 5 más 4, 9. Y me queda 9 décimos. Y ahí ya terminé, ¿sí? Ahí ya terminé. En este caso no puedo simplificar, pero si se pudiera, debería hacerlo, debería simplificar, ¿sí? Si se puede simplificar, siempre tratamos de expresar o de dar el resultado más chiquito, ¿sí? En matemáticas siempre se trata de usar el resultado más chico, o dar ese resultado el más chico. ¿Bien? Ahí en el cuadernillo tienen otros ejemplos más, como para ir viendo y tratando, ¿sí? En la página siguiente estaba, por ejemplo, 7 tercios más 5 cuartos. Y el número en común, ¿sí? El MCM entre 3 y 4 es el 12. Entonces se coloca el 12 en ambos denominadores y se fija. El 3, para que me quede 12, lo tuve que multiplicar por 4. Así que el 7 lo multipliqué por 4 y me quedó 28. Y el 4, para que me quede 12, lo multipliqué por 3. Así que el 5 lo multiplico por 3 y me queda 15. Y luego coloco el mismo denominador, que es 12, y sumo los numeradores, ¿sí?
28 más 15, 43. De ahí ya está. Ahí terminó. Bien. Este procedimiento lo vamos a usar tanto para la suma como para la resta. Para la resta se trabaja de igual manera. Cuando tenga que sumar o restar fracciones, lo vamos a hacer de esta forma, buscando cómo sería un común denominador. Es la forma más fácil y sencilla de poder sumar o restar fracciones, ¿sí? Y si tengo combinado una suma y una resta entre dos fracciones, ¿sí? Si tuviera una combinación, supónganse que tengan así, vamos a decir así, 1/2 más 4/3 más, perdón, vamos a restar ahí para que quede combinado, ¿sí? Supónganse que tengo así 3/2. ¿Qué vamos a hacer? Acá tengo que poner lugar para 3 fracciones, ¿sí? Las dos primeras suman y la tercera resta. Un número que esté en la tabla del 2 y del 3 y del 2. El número que cumple esa condición es el 6. Así que coloco el 6 en ambos casos. Bien. Y ahora, fíjense, el 2, para que me queden 3, el 2, para que me queden 6, lo tengo que multiplicar por 3. Así que el 1 también lo multiplico por 3. Me queda 3. Después el 3, para que me queden 6, lo multiplico por 2. Así que el 4 también lo multiplico por 2 y me queda 8. Y el 2, para que me queden 6, lo tengo que multiplicar por 3. Así que el 3 también ahora lo voy a multiplicar por 3. Y me queda 9. Y ahora ya resolvemos. Como abajo tengo 6, voy a dejar un 6 y arriba tengo 3 más 8 me queda que es 11. ¿Bien? Menos 9 me quedan 2. ¿Sí? Bueno, esta fracción, 2/6, ¿bien? 2/6 es una fracción que puede simplificarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son números pares. Entonces, ¿cuánto podría simplificar? Si al 2 lo divido por 2, porque son números pares, dijimos, va a quedar que es 1. Y el 6, cuando lo divida por 2, va a quedar que es 3. Entonces, toda la cuenta que tenía al comienzo, ¿sí? El 1/2 más 4/3 menos 3/2 es equivalente a 1/3. Y siempre voy a dar a expresar el resultado menor, ¿sí? El resultado más chico, ¿sí? Si ponen 2/6 no va a pasar nada, ¿sí? Pero por lo general se trata de poner siempre el resultado más chiquito, el resultado menor. ¿Bien? Esto es cuando tenemos sumas y restas, ¿sí? Cuando tenemos sumas y restas, nos va a convenir siempre escribir el resultado más chico, ¿sí? Y conseguir o buscar el mismo denominador, ¿sí? Es la mejor manera, ¿sí? De buscar el mismo denominador para sumar o restar, ¿sí? Ahí tienen un ejercicio en la página 26 de solamente ejercicios con resta. Y después ya en la página siguiente, en la 37, tienen lo que es también la explicación de cómo sumar y restar fracciones. Fíjense que también se usa el mismo procedimiento, más allá de que sea algo combinado, ¿sí? Con una suma y resta, se busca siempre el mismo denominador, ¿sí? Para que sea más sencillo, más fácil, ¿sí? Tienen varios ejemplos para ver y después para practicar. Vamos a lo que es el producto entre racionales ahora, ¿sí? Esto así es un temita nuevo que estamos viendo. ¿Cómo voy a multiplicar fracciones? ¿De qué forma las voy a multiplicar? Bueno, para multiplicar es completamente diferente a cómo las sumaba y las restaba. Para multiplicar es mucho más sencillo,
¿sí? Es mucho más sencillo. Vamos a ir a la pizarra. Bueno, supóngase que tenga la fracción, vamos a poner así, 2/5, multiplicado, recuerden siempre que vamos a poner con puntito, 3/4. Bien. Tenemos así, 2/5 por 3/4. En este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar derecho. 2 por 3, ¿bien? Vamos a hacer 2 por 3. Si después vamos a hacer 5 por 4. Siempre va a ser así. Va a ser así. Vamos a multiplicar derechito. ¿Bien? Entonces tengo así, 2 por 3, me va a quedar que es 6. Y después abajo tenemos 5 por 4, 20. Y ahora, fíjense que me quedaron 6/20. Esta fracción, como está compuesta por números que son pares, ¿sí? Nosotros ya sabemos diferenciar los números pares de los impares, sabemos que si dos números son pares, los puedo automáticamente dividir por 2. Así que vamos a tratar de buscar una fracción equivalente a esta, pero expresarla con números más chicos. Entonces, hago 6 dividido 2, me queda 3. Y después, 20 dividido 2, me queda 10. Así que me queda 3 décimos. Y ese sería el menor resultado que se obtiene de ese producto. Bien. Y acá, por ejemplo, simplificamos al final. ¿Podría haber simplificado antes? Antes de decir, bueno, multiplico que me queden números tan grandes. ¿Podría haber hecho otra cosa? Sí, podría haber simplificado antes. No pasa nada. Incluso es mejor. En toda multiplicación de fracciones, tengo que fijar qué números tengo arriba y qué números tengo abajo. Y si pasa, si sucede, que veo que arriba tengo, por ejemplo, acá tengo un 2, ¿sí? Y después abajo tengo un 4. El 2 y el 4, ¿sí? Son números pares. O sea que podría, de alguna manera, dividirlos por 2. Si yo el 2 lo divido por 2, me queda en 1, ¿sí? Me queda 1. Y si el 4 lo divido por 2, me queda 2. Entonces, ahora ya no tengo un 2, tengo un 1. Ya no tengo un 4, tengo un 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahora multiplico derecho, ¿sí? Hice una simplificación anticipada. Y tengo 1 por 3, arriba me queda 3, y abajo tengo 5 por 2, y me queda 10. Y fíjense que me quedó el mismo resultado. Pero sucede que la simplificación la hice antes. ¿Bien? Hice una simplificación antes, ¿para qué? Para evitar simplificar al final o trabajar con números tan grandes. ¿Sí? Cualquiera de los dos caminos son válidos y son correctos. Ustedes después en la práctica elegirán cuál hacer. Si lo quieren hacer al comienzo, lo quieren hacer al final. Eso queda a criterio de cada uno. ¿Sí? Eso queda a criterio de cada uno. No los voy, digamos, a hinchar demasiado, no, tenés que hacerlo de esta forma, tenés que hacerlo al revés. No. Cuando multiplican pueden simplificar al comienzo o pueden simplificar al final. En los ejemplos, ¿sí? Está simplificado al final. ¿Sí? En los ejemplos está simplificado al final. Yo les doy otra forma que se puede simplificar antes. ¿Bien? Tienen ahí algunos ejercicios como para ir resolviendo. ¿Sí? Fíjense, acá en estos ejercicios tenemos, por ejemplo, acá está el 4 solo, es 7 medios por 4 por 3 quintos. Esto es 4 por 3 quintos. Esta parte de acá no es una fracción mixta, ¿sí? Me está diciendo que es el número 4 multiplicado por 3 quintos.
Y si el número no tiene nada debajo, si no hay nada debajo, significa siempre que hay un 1. ¿Bien? Los voy a mostrar en la pizarra, para que lo vean. No tengo lapicera, por Dios. Tienen, por ejemplo, esto. 3 medios por 5 por 1/7. ¿Bien? ¿Tienen eso? Ahí en la parte de la práctica el 5 está en el medio, ¿sí? Bien como centrado. No importa si está más arriba. Es lo mismo que tener esto. En la práctica está puesto así de esta forma. Se los aclaro para que no digan, pero esta situación o esto es nuevo y no entiendo. Bueno, estas dos expresiones son equivalentes, son la misma cosa. Acá el 5 está arriba y acá el 5 está en el medio. ¿Bien? Bueno, cuando suceda esto, ¿bien? Debajo del 5 siempre va a haber un 1. ¿Sí? Siempre va a haber un 1. Lo que pasa es que, como es un 1, no se pone. ¿Sí? Todos los números enteros que ustedes conocían, el 1, el 2, el 3, el 5, el 20, el 58, el 120, todos, absolutamente todos, ¿sí? Tienen abajo un 1, ¿bien? Lo que pasa es que de esta forma lo estoy escribiendo como una fracción, ¿bien? Y que tenga un 1 abajo es molesto, incluso para leerlo. Porque, ¿qué voy a decir? 120 unavo, 2 unavo, 3 unavo, no. Entonces, directamente se pone el número entero. Y cuando tengan, ¿sí? En algún cálculo, que vean que hay un número solo, ¿bien? Siempre abajo van a tener un 1, ¿sí? Y ahí multiplican ese número entero, ¿sí? Lo multiplican con los de arriba, ¿bien? Por más que esté en el medio, multiplican ese número con los de arriba, no con los de abajo, ¿sí? En el cálculo que teníamos ahí, era el 3 medios, ¿sí? Por el 5 por 1/7. En ese caso, van a ser así. 3 por 5 es 15, por 1, 15. Entonces el 15 va arriba. De abajo hacen 2 por 7. Si quieren ponerle el 1 abajo, le ponen el 1. Pero si no, no hace falta. Directamente es 2 por 7, 14. No van a ser 2 por 5 por 7. ¿Sí? Porque el 5 corresponde a un número entero, a un número que va arriba. ¿Bien? Así les quedaría 15, 14 avos. ¿Sí? En la práctica tienen otro ejemplo, ¿sí? Diferente a este. Pero les indico como para que sepan y no se encuentren después como, ¿qué pasa si tengo un número ahí grande? ¿Sí? Acá tienen el 4, acá tienen el 14. ¿Sí? Bien. Bueno, y después de eso, tienen lo que son las sumas algebraicas. Una suma algebraica. Una suma algebraica es una combinación, ¿sí? Varios términos, ¿sí? Varios términos unidos con signos más o menos, ¿sí? Y son los que se van a separar en términos. Nosotros ya resolvimos sumas algebraicas, las hicimos con números naturales, en los cuales había suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Ahora, solamente en esta suma algebraica de fracciones tenemos multiplicación y sumas o multiplicaciones y restas. Lo primero que se resuelve es la multiplicación, es igual que cuando teníamos cálculos combinados con números naturales, ¿sí? Se resuelve de igual manera, nada más que hay que tener cuidado porque tenemos fracciones, ¿sí? Entonces, ahí tienen dos ejemplos, pero vamos a hacer ahora uno en la pizarra para que vean cómo se resuelve. ¿Bien? Vamos a hacer así. Supónganse que tengan así. 5 medios más 1/4 por
7 tercios menos, y vamos a poner así, después 5 sextos. Bien, tenemos eso. Es 5 medios por 1/4 por 7 tercios menos 5 sextos. Primera cosa que se hace es separar en términos. Recuerden que los signos más y los menos son los que separan. Los signos de multiplicar y dividir, o potencias o raíces, no se separan en términos. Yo acá tengo un primer término que es el 5 medios, otro término que es el 1/4 multiplicado por los 7 tercios, y otro término que es el 5 sextos. ¿Bien? Bueno, el primer término y el último van a quedar como están, no voy a poder hacer nada, ¿sí? ¿Por qué no voy a poder hacer nada? Porque primero tengo que resolver lo que está en el medio, el término del medio, ¿sí? Que es una multiplicación. Así que el primero y el tercer término me van a quedar como esto. Así que vamos a hacer ahora 1 por 7, me va a quedar 7 arriba, y abajo tenemos 4 por 3, 12. ¿Bien? Bueno, ahora, ya tenemos en todos los términos una fracción. Fíjense que en el primer término ya tenía el 5 medios, en el segundo término tengo el 7 doceavos, y en el tercer término tengo el 5 sextos. Bien, tengo suma y resta. Esto ya lo sé resolver, ¿sí? ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo resolvía esto? Bueno, tengo que fijarme ahora de ver tres fracciones, ¿bien? Tres fracciones donde las tres tengan el mismo denominador. El mismo denominador. Y tengo, por un lado un 2, por otro lado un 12, por otro lado un 6. Entonces, tengo que fijarme qué número está en la tabla del 2, del 12 y del 6. Es decir, lo que antes decíamos que era el MCM, ¿entre quién? Entre 2, entre 12 y 6. ¿Qué número está en la tabla de esos números? Bien, en este caso, el número que cumple esas condiciones es el mismo 12. O sea que el MCM, el mínimo común múltiplo entre 2, 12 y 6, es el mismo 12. Bien, así que lo que vamos a hacer es colocar ahora como denominador común en todas el 12. Me tengo que fijar ahora por qué número he multiplicado al número de abajo para que me quede 12. Para la primera fracción, que tengo un 2, bien, tengo que multiplicar por 6 para que me quede 12. Así que el 5 lo multiplico por 6 y me queda 30. Bien. La siguiente, fíjense que el 12 es el mismo. Si digo por qué número multipliqué para que me quede un 12, bueno, multipliqué por 1, ¿bien? Y si no, no me enrosco demasiado, digo, bueno, coloco el mismo número que está, el 7. Ya está. Y ahora para la siguiente, ¿sí? Para la siguiente tengo un 6. ¿Para qué ese 6? Si haga 12, tengo que multiplicar por 2. Así que el 5 lo multiplico por 2 y me queda 10. ¿Bien? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a dejar abajo que nos queda el 12, ¿sí? Porque es el que elegimos como común denominador. ¿Qué hacemos? 30 más 7, 37. Menos 10, 27. 27 doceavos. Si dejan este resultado, está muy bien, ¿sí? Pero como yo conozco los criterios de divisibilidad, y quiero creer que ustedes también, que los estudiaron, tanto el 27 como el 12 se pueden dividir por 3. Entonces, si se pueden dividir por 3, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar, ¿sí? Voy a usar esta herramienta que tengo, que es la simplificación. Entonces, si al 27 lo divido por 3, ¿cuánto me queda?
ya me queda que es 9. Bien, entonces pongo 9. El 12 lo divido por 3 y me queda que es 4. Y ahora, esa fracción 27 doceavos se me transformó en 9 cuartos. Bien, y ahí encontré ya el resultado final de ese cálculo. ¿Sí? De esa manera se resuelve un cálculo combinado que tenga suma, resta y multiplicación. Bien. Vamos a ir al cuadernillo de vuelta. Acá tienen para poder resolver ustedes algunas sumas y restas con multiplicación. Bien. Y hasta acá vamos a hacer el día de hoy. Bien.